El ángulo de inclinación, jóvenes, es el ángulo entre el eje horizontal y la recta que estamos estudiando. Nosotros generalmente caminamos, les decía, sobre el eje horizontal, sobre la superficie de la Tierra, pero a veces hay colinas sobre las cuales también podemos caminar, y a medida que vamos avanzando sobre el eje X, vamos subiendo. Pero eso no lo sentimos, nosotros sentimos que estamos caminando sobre el plano nomás, sobre el eje X, pensamos, pero no, estamos caminando sobre una recta que tiene un ángulo de separación respecto al eje X. Entonces, esos ejemplos pueden ser las subidas a unas colinas, pueden ser rampas en los mercados, esas inclinaciones, esos ángulos de inclinación son los que nos dicen cuánto vamos a subir en altura sobre el eje Y cada vez que avanzamos una distancia sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, el ángulo de inclinación θ, esta O con una rayita al medio, esa es θ. El ángulo de inclinación es el ángulo o separación entre el eje X y la línea recta que estamos estudiando. El ángulo de inclinación de esta recta es este angulito. Podemos medirlo con un transportador, ¿ya? Ahora, este ángulo de inclinación, miren, ¿cómo podemos relacionarlo con lo que hemos estado estudiando? Generalmente usamos el triángulo rectángulo. Miren, acá es lo que hemos caminado, esta distancia. Esta distancia de acá que voy a iluminar con color rojo. Miren, nosotros caminamos esta distancia. Pero es como si, aquí hemos subido por una rampa, pero es como si hubiéramos caminado por una grada de esta forma. Sobre el eje X, un incremento. X final menos X inicial es cuánto es el largo sobre el eje X. Y es como si en la grada hubiéramos subido luego esta cantidad, este incremento en Y. Y final menos Y inicial. Este Y final menos este Y inicial. ¿Ya? En las gradas se forman ángulos rectos. Y tendríamos un triángulo. Lo que hemos subido en la rampa es la hipotenusa. Lo que es la parte horizontal de la grada es el incremento en X. Incremento en X se escribe así. Un triángulo en X. Incremento en X es igual a X final menos X inicial. Y aquí el incremento en Y se escribe así. ¿Han visto alguna vez los botones de los elevadores? Dice hacia arriba. ¿Cuánto sube? El incremento en Y, ¿cuánto aumenta en Y? Es igual a Y final menos Y inicial. ¿Ya? Entonces eso en cuanto a incrementos. Pero acá tenemos un triángulo rectángulo perfecto. El incremento en X es el cateto horizontal. El incremento en Y es el cateto vertical de este triángulo. Y la distancia que hemos recorrido, ese segmento de recta P2 hasta P1, P2 hasta P1, 2 hasta 1, perdón, sobre el otro. P2 menos el segmento de recta que va desde el punto 2 hasta, desde el punto 1 hasta el punto 2, perdón. Desde el punto 1 hasta el punto 2. Del punto 1 hasta el punto 2. El segmento de recta se le pone una rayita ahí encima. Se dice segmento de recta que va desde el punto 1 hasta el punto 2. Es este segmento de recta, la hipotenusa. ¿Ya? Generalmente usamos eso.
La distancia entre los dos puntos es el segmento de recta. ¿Ya? Ahora tenemos el ángulo de inclinación. Miren. El ángulo el ángulo de inclinación para toda la recta azul, que se va desde menos infinito, vienen las rectas, y hasta infinito se van las rectas. El ángulo de inclinación, que lo podemos medir acá desde el eje X hasta la recta, va a ser el mismo que si medimos acá. Desde una paralela del eje X hasta la recta va a ser el mismo ángulo de inclinación. ¿Ya? Vayan copiando esto ahí un ratito, jóvenes. Ahorita continuamos. Entonces, ¿se entiende lo que es el ángulo de inclinación? Jóvenes. ¿Se entiende o no se entiende? Es este angulito, que lo podemos medir con transportador. ¿Ya? Desde el eje X hasta la recta que estamos estudiando. La recta es aquella línea que une dos puntos a través de la distancia más corta. Nosotros podemos construir una recta si tenemos dos puntos, los unimos con una regla y sobrepasamos un poco a la derecha, a la izquierda, y sabemos que esa recta se va a estar infinito a los dos lados. ¿Ya? Ahora sí vamos a ver la definición de lo que es el ángulo de inclinación. Y es como les estaba diciendo, el ángulo de inclinación de una recta se representa por esta letra, tita. Es un circulito con una raya al medio, tita. Y el ángulo de inclinación es el menor ángulo entre el eje X positivo y la recta. ¿Por qué digo que el menor ángulo entre el eje X positivo y la recta? Por lo siguiente. Porque, miren, también podríamos haber medido desde el eje X hasta la recta este ángulo. ¿Cuál es menor? ¿Este de acá o este ángulo? Obvio, De la derecha. el de la derecha, entre el eje. Entonces, para eso, miren, también podríamos haber hecho así. Desde el eje X positivo hasta acá. Bueno, el de aquí no se mide desde el eje X positivo, el eje X negativo más bien, ¿no ven? Entonces, ese no. Si se va a la izquierda es el eje X negativo. El que va desde la recta hacia la derecha del eje X, ese es el eje X positivo. Desde ahí hasta la recta. Tenemos dos opciones. Este ángulo chiquito o este ángulo grande. Entonces, el ángulo menor es el que va desde el eje X positivo hasta la recta. Ya, este es el ángulo de inclinación de esta línea recta. ¿Listo? Otra cosa, los ángulos generalmente se miden del eje X positivo hacia este lado. ¿Ya? Generalmente se miden en ese sentido los ángulos. Entonces, el menor ángulo desde el eje X positivo a la recta es este de acá. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la pendiente. ¿Alguien pudo averiguar qué es la pendiente? Es la inclinación de una recta. Nosotros tenemos el concepto que una pendiente es cuánto nos cuesta subir, ¿no? Cuánto nos cuesta transitar esa subida, cuánto nos cuesta subir ese plano por el cual estamos caminando. Entonces, ¿cuándo nos va a costar más? ¿Cuando está casi sobre el eje X o cuando está muy empinada la recta? Cuando está muy empinada, cuando está así, este ángulo de inclinación es mucho mayor que este de acá. Y para subir nos cuesta más trabajo. Hay mayor pendiente. ¿Listo? Cuando es mayor el ángulo de inclinación, es mayor el esfuerzo, es mayor la pendiente. Pero también el resultado es mayor. Fíjense, voy a hacer con este color verde. Yo quiero ir de este punto a este punto. Miren. Avanzo esta cantidad y subo. En cambio con este, si voy desde este punto hasta este punto, avanzo esta cantidad y subo esto. ¿Con cuál subí más? ¿Con cuál subí más? ¿Con acá o acá?
avanzando la misma distancia sobre el eje X. ¿En cuál de los dos casos subimos más? O el de abajo. ¿En el de abajo subimos más altura? No, no, no. Sí, Otro. más trayecto, me refería al mayor trayecto. Piénselo, Pero, piénselo un rato. Entonces, jóvenes, ¿en qué caso? En este de acá se sube una mayor altura. ¿Ya? En este caso el ángulo es más grande. Y en este caso también la pendiente es mayor. ¿Ya? La pendiente es la relación de cuánto subimos con respecto a cuánto avanzamos. Entonces, en este digamos que subimos 1 metro y avanzamos 3 metros. En este caso, subimos 4 metros y avanzamos 3 metros. Entonces, en este subimos mayor altura con respecto de este, avanzando la misma longitud sobre el eje X. Entonces, este de acá tiene mayor pendiente. ¿Ya? ¿Y la pendiente qué es? Es la relación del incremento de Y, con respecto del incremento en X. ¿Ya? Ese delta Y entre delta X es la pendiente. Si este es el ángulo, miren, si este es el ángulo, y esto es un triángulo rectángulo, incremento en Y entre incremento en X, es lo que conocíamos como la tangente de este ángulo. Cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente de este ángulo. Y efectivamente hay dos formas para calcular la pendiente de una recta. Es la tangente del ángulo de inclinación, la pendiente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Delta Y entre delta X. Pero también, si tenemos los dos puntos, desde este punto 1 hasta este punto 2, podemos calcular cuánto hay de incremento en X y cuánto hay de incremento en Y. Entonces, la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación y también esta relación. Vayan copiando, por favor. Entonces, tenemos primero el ángulo de inclinación, es la distancia entre una recta y otra, pero medida en grados. Ya, la separación entre dos rectas medida en grados. La pendiente es la tangente del ángulo de inclinación o también es el incremento en Y entre el incremento en X. ¿Cómo medimos los incrementos? Cuando tenemos dos puntos podemos calcular. ¿Cuál es la distancia entre los puntos sobre el eje Y? Eso se llama cateto vertical. ¿Y cuánto es la distancia entre los dos puntos sobre el eje X? Eso es el cateto horizontal. ¿Ya? Dividiendo cateto vertical entre cateto horizontal, tenemos la pendiente de este ángulo de inclinación. Cateto opuesto entre cateto adyacente es la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Ya? Eso sí, X inicial y X final no son la misma. ¿Por qué? Porque hay casos como este. A ver, esta es una recta perfectamente vertical. Ya, aquí hay un ángulo de 90 grados entre el eje X y esa recta. Hay un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí, para este punto, X va a ser, por ejemplo, 5. Va a ser 5. ¿Ya? Y X para aquí también va a ser 5. Entonces, X final menos X inicial va a ser 5 en X. 5 en X. 5 menos 5 es 0. Imaginen dividir cualquier número entre 0. Hagan la prueba ahorita en su calculadora o en su teléfono. Dividen 1 entre 0, 2 entre 0, 5 entre 0, 10 entre 0. ¿Cuánto les sale? Cero. cero. Sale 5 entre 0. ¿Cuánto sale? A ver, ¿alguien me echó? 0. No, Error. error, porque no se puede dividir ningún número entre 0. Dividir entre 0 da infinito y la calculadora y el teléfono no tienen esa memoria para calcular el cuánto es infinito. No saben cuánto es infinito, así que dicen, no sé, usted se equivocó. Y efectivamente hay una regla de los números reales que dice
no se puede dividir entre 0. ¿Ya? Entonces, para ese caso, si este es 5 y este es 5, 5 menos 5, 0. Dividir entre 0 no existe. 7 menos 7 es 0. Dividir entre 0 no existe. Entonces, cuando la recta es vertical, no se puede calcular la tangente. No existe la tangente cuando la recta tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Para cualquier otra recta sí existe. Sí existe. Calculamos, podemos calcular el ángulo de inclinación. Ahí está. Le sacamos la tangente y ya hallamos cuánto es su pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es la relación entre el incremento sobre el eje Y dividido entre el incremento en el eje X. Es decir, cuánto subimos respecto a cuánto avanzamos sobre el eje horizontal. Anótense si gustan esa definición. Los que tengan el libro, creo que está ahí la definición de la pendiente, como les acabo de explicar. Si no, anótensela, la que les acabo de decir. A ver, la del ángulo de inclinación ya está. La pendiente es la relación de la división del incremento en el eje vertical respecto al incremento en el eje horizontal. La pendiente es la relación del incremento vertical respecto al incremento horizontal. Anótenselo. De esta manera. Voy a anotar en acá para darle el link acá. ¿Quieren? Ah, esta es la relación entre vertical y incremento horizontal. ¿Ya? Ahí está. ¿Y qué es eso? No es nada más que lo siguiente. Dos puntos. Entonces, la pendiente es la pendiente M es igual a el incremento sobre el eje X, aquí está, perdón, el incremento vertical respecto al incremento horizontal. El incremento horizontal al incremento X. Ya, ahora sí vuelvo. Esto era lo que quería que... La pendiente M es el incremento vertical respecto al incremento horizontal. Es la relación. Cuando digo relación es la división del incremento vertical respecto al incremento horizontal. Eso no es nada más que cateto opuesto entre cateto adyacente del ángulo de inclinación. Cateto opuesto entre cateto adyacente del ángulo de inclinación es la tangente del ángulo de inclinación. Cuando tenemos dos puntos, les dije, la pendiente es incremento en Y respecto o dividido respecto al incremento en el eje horizontal. ¿Ya? Voy a borrar estas anotaciones, jóvenes, porque está muy rayado, muy rayada la diapositiva, pero ya las copiaron, ¿no es cierto? Cópienselas en un ladito donde no estorbe. ¿Puedo borrar, jóvenes? Sí, Inge. Ya, gracias. Entonces lo borramos para que no estorbe. Y continuamos con nuestra explicación. A ver, alguien escribe. Sí, ya. Entonces, el ángulo de inclinación es el ángulo entre el eje X y la recta. La pendiente de esta recta es la tangente de ese ángulo de inclinación, o si tenemos dos puntos, este es el punto 2 y este es el punto 1, la pendiente es la división de el incremento en Y dividido entre el incremento en X. Voy a activar la pluma para que se vea mejor.
La, la pendiente es la tangente de este ángulo de inclinación. Si tenemos dos puntos, este punto 2 y este punto 1, la pendiente es el incremento en Y dividido entre el incremento en X. ¿Ya? La ecuación de la recta tiene esta forma. Un número multiplicado por la incógnita X más otro número multiplicado por la incógnita Y igual al número C. ¿Ya? Cuando B es distinto de 0. Lo vamos a estudiar mejor cuando veamos la ecuación de la línea recta. Entonces, de acá, de esta ecuación de la línea recta, la pendiente es el negativo del número que está multiplicando X dividido entre el número que está multiplicando Y. ¿Por qué el número que está multiplicando Y tiene que ser distinto de 0? Porque no podemos dividir entre 0. Menos A entre 0, menos un número entre 0, nos puede dar infinito. Y eso no existe. Por eso entonces se evita siempre la división entre 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o consulta hasta el momento sobre el ángulo de inclinación y sobre la pendiente, jóvenes? ¿Alguna duda? No, Inge. Ya. ¿Nadie más tiene dudas? Ya. ¿Ya terminaron de copiar hasta acá? Sí, Inge. Sí. Si alguien no tiene que decir, ingeniero, no, ya, espérenme, así le espero un minutito y sigo explicando, porque si no terminan de copiar y no tienen esto, luego cuando avance van a demorar más. Entonces yo prefiero demorar un minuto ahorita, haciéndome al loco y explicando por si acaso alguien no terminó de copiar, y para evitar que ustedes tengan demoras o retrasos, ¿ya? Entonces ahora sí, vamos a continuar. Miren, hay posiciones importantes o conocidas y que ustedes tienen que saber de cuál es el valor de la pendiente y del ángulo de inclinación respecto a eso. Valores importantes de la pendiente de una recta respecto del ángulo de inclinación. En este primer ejemplo tenemos rectas paralelas al eje X. ¿Qué es una recta paralela? Es una recta que está en otro lado del plano, el plano como nuestra hoja plana o como nuestra pantalla plana. Miren, aquí está el eje X. Esta recta línea, recta 1, aquí esta línea chiquita nos dice que esta recta se llama línea recta 1. Miren, es paralela al eje X. ¿Qué significa? Que tiene el mismo ángulo de inclinación. ¿Cuánto es el ángulo de inclinación del eje X, jóvenes? ¿Alguien sabe? Si agarran un transportador, ¿cuánto será? 0. 0. Del eje X, su ángulo de inclinación es C. Esta recta es paralela al eje X. ¿Por qué digo paralela? Porque en los cuadriculados de nuestro cuaderno está justo sobre una cuadrícula horizontal. Entonces, esta línea recta es paralela al eje X. Su ángulo de inclinación es 0, porque si imaginariamente aquí pasamos el eje X, es de la misma. Y la distancia en ángulos desde la línea, desde el eje X hasta acá es 0. Esta recta azul es paralela al eje X. Su ángulo de inclinación es 0. De esta línea roja, su ángulo de inclinación es 0. Las tres líneas son paralelas al eje X. Cualquier otra línea que esté horizontal es paralela al eje X. Su ángulo de inclinación es 0. Y a ver, ustedes saquen tangente de 0, ¿cuánto es? Rapidito. Tangente de 0, ¿cuánto es? A ver, ¿quién me dice? A ver, José Carlos. ¿Cuánto será el ángulo de inclinación? Si, digo, ¿cuánto es la pendiente si el ángulo es 0? Hemos dicho que pendiente es igual a tangente del ángulo de inclinación. Si el ángulo de inclinación es 0, saquen tangente de 0. ¿Cuánto sale, José Carlos? 0. 0. 0, muy bien. Tangente de 0 es 0. Entonces la pendiente M es 0. Recuerden, θ es ángulo de inclinación. Recuerden, M es pendiente de esa recta. Pendiente es
tangente de este ángulo de inclinación. Si nos da el ángulo de inclinación 0, tangente de 0, nos salió 0. ¿Ya? También podemos relacionar, a ver, alguien escribió, Edwin dice O, no dijo 0, él dice O. Ya. Entonces, miren, aquí, para ir desde este punto hasta este punto, ¿cuánto es el incremento en Y? Jóvenes, Es 0. delta Y es 0. Acá, ¿cuánto es delta X? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, Ya. el cuadro que veo. Vamos a ver, aquí la pendiente es igual a tangente del ángulo alfa o el incremento en Y dividido entre el incremento en X. ¿Ya? El incremento en X es desde este punto hasta este punto, ¿cuánto aumenta Y? Ustedes me dijeron 0. 0. ¿Cuánto incrementaba X? ¿Han contado? A ver. 5. 4, 5. Ya, ahora dividan 0 entre 5, ¿cuánto es? Mientras yo voy completando. 0 entre 5, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Seguro? ¿No es infinito? 5. 5, 0 o infinito. A ver, ¿cuál de las tres? 0. 0. 0. Dice José Carlos. Y efectivamente, tengo 0 vacas y tengo 5 hijos. De herencia les va a tocar. ¿Cuántas vacas? ¿Cuántas vacas le va a tocar? A cada hijo? 0. 0, pues si no tienen una vaca no les voy a dejar nada de herencia. A ver, tengo 0 tortas para invitarles a los 20 estudiantes del, bueno, a los 10 estudiantes del curso. ¿A cuántas tortas le va a tocar? 0. 0, qué mal. Y no tengo- Ya. Entonces eso entiendo. De ahí sale este valor de 0. De las dos relaciones. Tangente de 0 es 0. Y esta división, incremento en Y es 0 siempre. Cuando la recta es horizontal, nunca aumenta Y. El único que aumenta es X. ¿Ya? Entonces, como nunca aumenta Y, el incremento es 0. 0 entre cualquier número es 0. ¿Ya? De ahí viene. Vamos a continuar. Aquí, cuando la recta tiene un ángulo exactamente de 45 grados, entonces, en ese caso, fíjense, si quieren ver cuando la tangente de 45 grados, ¿cuánto sale? Miren, a ver, yo les voy a poner con, ¿ya? Para ir de este punto a este punto, ¿cuánto es el incremento en Y? Es 2. ¿Cuánto incrementa X2, Y2. el incremento? Delta X, ese triangulito se lee, acostúmbrense a leer. Delta Y, 1, 2. Delta X, 1, 2. A ver, 2 entre 2, ¿cuánto da? 1. 1. A ver, no estoy seguro de lo que me han dicho. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es el incremento en Y? Y. ¿Cuánto es? 4. A ver aquí, Cuatro. ¿cuánto es el incremento en X? 4. También 4. 4 entre 4, ¿cuánto sale? 1. 1. 1. Sí, sí, de aquí hasta aquí, 1 entre 1, 1. Ay, siempre. Si hago desde aquí, por ahí entre estos dos, no, siempre sale 1, porque cuando el ángulo es de 45 grados, es exactamente la mitad del ángulo de 90 grados. El ángulo de 45 grados siempre va a ser 1, porque si avanzo una cantidad en X, siempre subo la misma cantidad en Y. ¿Ya? Apréndanse eso. Cuando el ángulo es de 45 grados, su pendiente siempre es 1. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, que Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ustedes vayan copiándose y copiándose lo bonito.
Si al final no les dio tiempo, me dicen, ingeniero, 2 minutitos más para terminar de copiar. Yo pauso la grabación y les doy para que terminen de copiar. ¿Ya? Si están viendo, Bueno, pueden ponerle la pausa y copiar con calma. ¿No ven? Entonces, vamos a continuar. Ahí está. El tercer caso de esta diapositiva. Miren, si el ángulo es menor que 90 grados, ¿qué es 90 grados? Un ángulo que nos va a dar una recta paralela al eje vertical. Entonces, miren, voy a dibujar. Este ángulo será mayor o menor que 90 grados. menor. Menor. Si es mayor o menor, imaginariamente donde corta el eje X, trazo una recta vertical. Sí. En cruzar regla. Entonces, ¿dónde está la regla? Aquí está. Trazo imaginariamente donde cortó el eje X una recta vertical. ¿Qué es eso? Una paralela al eje Y, al eje vertical. Entonces, desde el eje X llega a la recta. ¿Llegó hasta la paralela al vertical? ¿Es mayor el ángulo? No, no llegó, entonces el ángulo es menor que 90 grados. Para este caso nos vamos a fijar. La recta, el ángulo, viene desde acá. ¿Llega por lo menos a los 90 grados y pasa? No. No. Es menor. No. Aquí, imaginariamente trazamos una paralela al eje vertical. Trazamos el ángulo menor que 90 grados. ¿No ve? Entonces, para todos estos casos en los que el ángulo de inclinación no llega a 90 grados, se dice que el ángulo de inclinación es menor que 90 grados. Para todos esos casos, la pendiente siempre va a ser positiva. Ya miren, si el ángulo de inclinación es la parte ancha de esta desigualdad, le toca acá. Se lee desde el medio. El ángulo de inclinación es mayor que 0 grados y el ángulo de inclinación es menor que 90 grados. Ahora, cuando comparamos estos, la parte chiquita le toca. Cuando el ángulo de inclinación es menor que 90 grados, se dice que la pendiente siempre va a ser positiva. ¿Ya? Hasta ahí terminen de copiar. Si tienen alguna duda me dicen, por favor, jóvenes, terminen de copiar y me dicen si hay alguna duda. Si no hay duda, voy a poner pausa para que copien. Vamos a continuar. ¿Quién habló? ¿Marcelina? Vamos a continuar. Entonces ahora repaso al azar. A ver, Maricel, Caucota, si la recta tiene un ángulo de 60 grados, ¿qué signo va a tener? Dice, mil disculpas, yo entré un poco tarde por el motivo de señal que no tenía y ahorita estoy a todo tomar apuntes y luego voy a volver a ver la grabación porque no logré entender bien. Ya, entonces fue azar del destino y fue su suerte que le haya preguntado. ¿Listo? Mire, Maricel, cuando el ángulo de inclinación son los grados que van desde el eje X positivo hasta la recta. ¿Cuál es el eje X positivo? Donde corta la recta X hacia la derecha, a eso se considera eje X positivo. Y el ángulo de inclinación va desde ese eje X positivo hasta la recta. ¿Ya? Entonces estamos en este caso. Le dije de 60 grados. Medimos desde el eje X positivo hasta la recta. Pero ¿cómo sabemos si es mayor o menor que 90 grados? Les dije, imaginariamente vamos a trazar una paralela al eje vertical. Y vemos, ¿el ángulo llegó hasta esa paralela o no? A ver, dígame en este dibujito que le estoy mostrando. No, no llega. Entonces, el ángulo de inclinación de esta recta negra, esta recta L1, ¿es mayor o menor que 90 grados? Menor que 90 grados. Menor, perfecto. Entonces, un ángulo de 60 grados que es menor que 90, ¿va a ser su pendiente positiva o negativa? Positiva. Positiva porque está agarrando de X. Positiva. Perfecto, Maricel. Entonces, fue su suerte que yo le haya preguntado. ¿Ya? Porque así estamos aprendiendo. Ahora ponga atención porque voy a Claro que sí. preguntar a algunos otros compañeros igual al azar.
¿Quién quiere que le pregunte? Diga yo o levante la mano. Yo, Yo, Leticia, ya, muy bien. A ver, para un ángulo de 45 grados, ¿cuánto vale la pendiente? 1, 1, ¿qué signo? positivo, ¿Qué? positivo, hija, Sí, pero ¿por qué? Alguien porque se avanza 1 en X y 1 en Y, se avanza a la misma distancia. positivo, ya. ¿Y 45 grados es mayor o menor que 90 grados? Es menor que 90 grados y su pendiente debería ser positiva. Exacto, por eso tenía que responderme a la primera. Lo sabe, pero no se dio cuenta rapidito porque solo le dije una pregunta, pero le hice tres, ¿ve? Están muy bien. A ver, ahora, ¿quién quiere que le vuelva a preguntar? ¿Quién quiere que le haga otra pregunta? A ver, un valiente o una valiente. Aquí unos valientes, solo hay dos disponibles, Edwin o José Carlos. A ver, un valiente. A ver, yo, profe. Pregunta, dice Edwin, muy bien. ¿Cuál será la pendiente de 30 grados? Sí, pero ¿cuál será? ¿Quién le está soplando? Soplen más fuerte que se dé cuenta y les anote que están participando. A ver, Edwin, ¿cuál será la pendiente del ángulo de 30 grados? ¿Alguien sabe? La, A ver, a ver. ¿La mayor de 90 grados? Sí, déjenle a Edwin primero, ya estaba por responder. ¿Cuál será, Edwin, la pendiente de 30 grados? ¿Está bien? Continúe, Edwin. Continúe, lo escucho. debo escoger, digamos, entre la paralela, la A y B y la C. Eso sí, eso entiendo. A ver. Respóndame lo que usted cree que es la respuesta. No hay respuestas equivocadas, ¿ya? Lo importante es esforzarse, no tener miedo y no tener flojera y tener el... La C. Ya. Es menor, es positiva, dice. Está bien. Tangente, digo, pendiente de 30 grados es positiva. Pero ¿y alguien me puede decir cuánto vale la pendiente de 30 grados de una recta que tiene 30 grados de inclinación? ¿Alguien sabrá? 1, A ver, Fernanda dice 1. ¿Será 1? 1. ¿Por qué 1, Fernanda? Yo no dije, recién acabo de yo, entrar. Salió. Inge, es 1 porque es menor que 45 grados y todo número menor o igual a 45 grados, el pendiente es 1. No, a ver, ¿tienen calculadora o celular? En el celular abran la calculadora si es que no tienen calculadora a mano. Pónganlo horizontal el celular y ahí aprieten tangente de 30. A ver, ¿cuánto sale? Dije es igual a 1. ¿Cómo que 1? Tangente de 30, escriban. 0,58. Menor que 1. Menor que 1. 1,58. Sí, sí. Entonces, es signo positivo, como dijo Edwin, muy bien. Después, Leticia dijo 1, pero en realidad no es 1. 30 grados es menor que el ángulo de 45, entonces su pendiente es menor que 1. La de 45 grados es 1. Menor que 45 grados va a ser menor que 1. A ver, hagamos prueba. Una pendiente de un ángulo de 60 grados. ¿Quién se anima a responder? ¿Cuánto será? Pendiente de 60, ¿cuánto será? Pendiente es 1,73 Muy de bien. 60. 73. Entonces, ahora estamos viendo dos cosas más que no están en esta diapositiva. Pendiente de 45 grados, 1. Pendiente de menos de 45 grados, menor que 1. Pendiente de 0, ¿cuánto es? ¿Quién se anima a decir? 0. 0. 0.
Ya, miren, la pendiente del eje X o de los de 0 grados es 0. Pendiente de los de 45 grados es 1. Los que están entre 0 y 45 grados, su pendiente va a estar entre 0 y 1. Y 1. Exacto. Ahora, pendiente entre 45 grados y 90 grados va a seguir siendo positiva, pero va a ser menor que 1 o 1. Mayor que 1. Mayor. Mayor que 1, Carla. Perfecto. Ya. ¿Y alguien sabrá cuánto será la pendiente de 90 grados? Infinito. ¿Quién dijo infinito, José Carlos? Sí, dicen. Ya. Perfecto. Muy bien, José Carlos. Está muy bien. Entonces, ¿están entendiendo, no es cierto? La pendiente podemos calcular sacando la tangente del ángulo de inclinación o entre dos puntos hacemos incremento en Y y dividimos entre el incremento en X. ¿Ya? Han entendido muy bien. Vamos a continuar. ¿Listo? Voy a borrar esas rayas. Ah, perdón. ¿Han terminado de copiar? Sí, ¿no ve? Porque les di tiempo. Sí, Ya. Entonces vamos a continuar. Ahora miren, si la pendiente es exactamente de 90 grados, como respondió José Carlos, la pendiente no existe. Si el ángulo de inclinación es exactamente de 90 grados, la recta va a ser vertical, va a ser paralela al eje Y. En esos casos, tangente de 90 grados, si ustedes sacan en la calculadora, les va a reñir, la calculadora va a hacer pip, les va a decir error, porque no existe la pendiente de 90 grados. Aquí es la fórmula de pendiente. Incremento en Y final menos Y inicial. Entre X final menos X inicial. Aquí la X siempre va a valer lo mismo. A ver, en la azul, ¿cuánto va a valer X acá donde está el puntero? ¿Cuánto vale su X de ese punto? 3. 3. 3. Aquí, donde está el puntero, ¿cuánto vale su X? 1. 1. X. 3. No, X. 3. Aquí, ¿cuánto vale su X? 3. 3. Aquí, 3. 3. siempre va a valer 3. Para este, ¿cuánto va a valer su X? 6. 6. 6. 6. Esta ecuación se llama X igual a 6. La ecuación de esta recta se llama X igual a 3 porque X siempre va a valer 3. De esta recta, ¿cuál será su ecuación? X igual a 3. 6. No, 7. 6, 6. Menos 6. 6. 6. 6. Menos Menos 6. 6. Menos 6. Porque X siempre va a ser menos 6. ¿Ya? Entonces, si tomamos este punto de aquí abajo y este, va a ser X final menos X inicial. Las dos X son menos 6. Menos 6 menos menos 6 se va a convertir en menos 6 más 6. Menos 6 más 6, 6. Entonces el denominador siempre va a ser 0. El delta X siempre es 0 cuando la recta es exactamente vertical. Y cualquier número entre 0 es incógnita, desconocido, error, no existe. ¿Ya? Entonces, lo que dice Carlos es por esa explicación que dimos hace un momento, pero estamos repitiendo para que terminen de entender bien. Ahora, la pendiente de cualquier recta mayor a 90 grados es negativa. ¿Ya? Negativa siempre. Vamos a hacer la prueba. Una recta de menos, a ver, vamos a ver por acá. Perdón, una recta con un ángulo de inclinación de 120 grados. 120 grados es 90 grados más 30 grados. Miren, desde acá medimos. 90 grados más 30 grados son 120 grados. ¿Cuál será su pendiente, jóvenes? Negativo. Negativo. ¿Mayor que 1 o menor que 1? Mayor. Mayor. 1. Y a ver cuánto sale, hagan ustedes la prueba en su calculadora. A mí me sale menos 3. Menos 1.73. Negativo, ¿no ven? Sí. Ya. Ahora fíjense algo muy interesante.
Desde aquí hasta el eje vertical son 90 grados. Desde el eje vertical hasta aquí son ¿cuántos grados? 180. 180 grados. Por eso se dice, estábamos haciendo cambios en la empresa, dando un giro de 180 grados. Antes estábamos yendo al fracaso y si le damos un giro de 180 grados, nos vamos a alejar del fracaso y vamos a ir más bien a que la empresa mejore, diciendo, ¿ve? 180 grados. Ahora, miren, aquí voy a dibujar con un color rojo. Aquí visualmente nada más, ¿cuántos grados tiene esta recta que yo acabo de dibujar? ¿Cuántos grados tiene la inclinación de esta recta? 70 grados. 60. 45 40. grados. ¿Y por qué 45? La mitad de 90 grados. Exactamente, exactamente. Ya. Ahora, fíjense cuántos grados tendrá acá esta recta de inclinación. 50. 50. Esta roja. A ver, un momentito. A este plano, al segundo cuadrante, lo está dividiendo en exactamente dos partes iguales. El de 45 grados aquí lo dividí en dos de 45 grados, ¿no ve? Porque el primer cuadrante es de 90 grados. Por eso es ángulo recto. El segundo cuadrante es de 90 grados. Solo de aquí a aquí, ¿cuántos grados habrá? O de aquí a aquí, ¿cuántos grados habrá? Miren, está dividiendo justo por la mitad. 50, 40. 50, 40. 45, 45. No Ambos te considera 40. 50. suman los 45 grados de este cuadrante. Ahora, joven, si yo mido desde el eje X positivo hasta aquí, ¿cuántos grados tiene? 135 grados. Perfecto. Ahora sí, tarea. El ángulo de 135 grados, ¿qué pendiente genera? Va a ser negativo, pero a ver, alguien se da cuenta sin calculadora, ¿De cuánto? Hacemos la prueba con los numeritos. Ya miren acá, vamos a hacer. Yendo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto incrementa en Y? Cuenten. ¿Cuánto incrementó? 1, 2, 4. ¿Cuánto incrementa en X? 4. Ya. ¿De cuánto será? 4 entre Ya. 4. entre Menos 4. 4, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1, muy bien. A ver, pero si yo hago desde aquí nomás. A ver. Menos 1 en X y 1 en Y. ¿Cuánto es su pendiente? 1. 1, a ver. 1. 1. 1 entre menos 1, ¿cuánto es? 1. Menos 1. Más entre menos, menos, pues. Menos 1. Entonces, el ángulo de 135 grados divide en 2 de 45 grados al segundo cuadrante. Se comporta igual que el ángulo de 45 grados al otro lado. Y eso significa que es 1, pero negativo. ¿Ya? El de 45 grados tiene tangente 1. El de 135 tiene tangente de menos 1. ¿Ya? Todas las rectas que tienen un ángulo mayor que 90 grados, miren acá, tiene ángulo mayor y menor que 90 grados. Miren, ahí imaginariamente 90 grados y un poco más negativo. Ya, vamos a borrar esta de 45 porque no quiero que se estén confundiendo. ¿Ya? Esta la borré. Ahora vuelvo a dibujar. Esta de acá tiene un ángulo de 135 grados, es mayor que 90, miren. Llega al de 90 grados, cruza y un poco más. Este, a ver, desde aquí
llega al de 90 grados y un poco más. Entonces, a ver, vamos a hacerlo así para que se den cuenta, como hice hace rato, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Ahí tenemos nuestras explicaciones. Les dije, ¿cómo nos damos cuenta si es mayor o menor que 90 grados? Donde corta el eje X, ahí trazamos una paralela al eje vertical, imaginaria. Aquí trazo una paralela imaginaria al eje vertical. Aquí trazo una paralela al eje vertical. Y ahora miro y digo, el ángulo de inclinación llegó a 90 grados y se pasó. Entonces, mayor que 90 grados, la pendiente de este tiene que ser negativa. De este otro, del azul, llega a 90 grados y se pasa un poquitito al azul. Entonces, su pendiente va a ser negativa. Este de aquí, llega a 90 grados y se pasó este poquito. Entonces, si quieren para darse mejor cuenta aquí, llega a 90 grados, se pasa un poquito, esta recta también tiene pendiente negativa. Y cuando tenemos la recta de 135 grados, divide en 2 de 45, entonces esta vale menos 1. Exactamente menos 1. Cuando es la de 135 grados. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Alguna duda de esta diapositiva? Se entiende, ya. Terminen de copiar. Les voy a dar un minutito. Esta copienla más rápido. Copienla más rápido. Voy a poner pausa a la grabación. Entonces, ahora vamos a ver. El valor de la pendiente respecto a la posición de dos rectas. ¿Qué queremos mostrar acá? Que a veces tenemos dos rectas que tienen el mismo ángulo de inclinación. Miren acá. Esta, digamos que tiene 140 grados y esta tiene 140 grados. Cuando tienen el mismo ángulo de inclinación, las dos rectas tienen la misma pendiente y se dice que son paralelas. Esta digamos que tiene 80 grados y esta tiene 80 grados. Se dice que estas rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. A ver, para el caso de la recta 1 y la recta 2, sus pendientes son iguales, por lo tanto, la recta 1 es paralela a la recta 2. El ángulo de inclinación de la recta 3 y de la recta 4 es el mismo. Por lo tanto, la pendiente de la recta 3 y de la recta 4 es la misma pendiente. Por lo tanto, decimos que la recta 3 es paralela a esas dos rayitas inclinadas así. Significa que esta recta es paralela a esta otra. Línea recta 3, línea recta 4. ¿Ya? Eso recuérdenlo. Si dos rectas tienen el mismo ángulo de inclinación, obviamente van a tener la misma pendiente y ambas rectas son paralelas. ¿Ya? Vamos a continuar. Finalmente, si dos rectas forman un ángulo de exactamente 90 grados, miren, aquí forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, y aquí forman un ángulo recto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta analíticamente? Gráficamente podemos medir con el transportador, pero analíticamente, ¿cómo nos damos cuenta? Calculamos la pendiente de esta recta, calculamos la pendiente de esta otra recta, las multiplicamos y si sale menos 1, esas dos rectas son perpendiculares. Es decir, que forman ángulo de 90 grados entre sí. Esto así se dice... Se dice que son... es que está muy al borde de la computadora y me sale chueca. Ahí está. Se dice que dos rectas son perpendiculares porque forman ángulo de 90 grados. Entonces ya les dije, si multiplicamos las pendientes de las rectas que sospechamos que son perpendiculares entre sí y nos da menos 1, entonces demostramos que esas rectas son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Se dice que cuando tenemos dos rectas perpendiculares, sus pendientes son recíprocas entre sí. ¿Qué significa? Que la pendiente de una es igual a menos 1 entre la pendiente de la otra. A eso se llaman
pendientes recíprocas. ¿Listo? Ahora, miren en este caso. Podemos multiplicar. ¿Cuál será la pendiente de la recta L4? Es una pendiente conocida. ¿Cuál será su pendiente? ¿Quién me puede decir? ¿Quién no ha participado? ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la recta 4? 90. De la 4. ¿Infinito? De la 4, ¿cuánto es su ángulo de inclinación? 90 Cero. grados. Cero. ¿O por qué es paralelo al eje X? Ya. El ángulo de inclinación de la recta L1, ¿cuánto será? 90. 90 grados. 90 grados. La pendiente de la recta 4, ¿cuánto es? 90. Pendiente de la recta 4. Cuando el ángulo de inclinación es 0, la pendiente es 90 grados. Infinito. 0. Cuando la recta es horizontal, su pendiente es 0. Cuando la recta es vertical, o de 90 grados su ángulo de inclinación, ¿cuánto es su pendiente? 90 grados. Infinito. A ver, vamos a escribir aquí. El 1 igual a no existe. No existe el pendiente de ángulos de 90 grados. Pendiente de 4 igual a 0. Es la recta vertical. Entonces, estas diapositivas que hemos visto hasta ahorita, memorícenselas. De toda recta horizontal, su pendiente es 0. De toda recta vertical, su pendiente es indeterminada, no existe. Pendiente de un ángulo de 45 grados es 1. Pendiente de ángulos menores de 90 grados es positiva. Pendiente de ángulos mayores que 90 grados es negativa. Pendiente del ángulo de 135 grados de inclinación es -1. Pendientes de rectas paralelas son iguales. Pendientes de rectas perpendiculares son recíprocas. ¿Qué significa eso? Si multiplicamos pendiente de este por pendiente de este, el resultado sale -1. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos la pendiente de 1 que no existe con la pendiente de 4 que es 0? No existe por 0, ¿qué resultado nos va a dar? Cero. A ver, M1 por M4 igual a, peor todavía, pues, indeterminado por 0, no sabemos. Entonces va a salir el rojo. ¿Ya? Si ustedes calculan la multiplicación entre estas dos y les sale indeterminado, dicen, momento. Si de esta su pendiente 0 es porque es horizontal. Si de esta su pendiente sale indeterminado es porque es vertical. Una recta horizontal y una recta vertical forman un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Ya? Este es el único caso en el que no se va a cumplir esta multiplicación. M1 por M2 igual a -1. ¿Por qué? Porque una de las pendientes es 0 y la otra es indeterminada. Multiplicar eso nos va a dar más indeterminado. No hay eso de más indeterminado, solo indeterminado. ¿Ya? Entonces, recuerden, si en algún ejercicio tiene dos rectas que tienen un ángulo de 90 grados sospechosamente, pero este es vertical y este es horizontal, obviamente no les va a dar ningún resultado y no van a poder demostrar esto de la multiplicación. Pero por criterio ustedes van a decir, si este es horizontal porque su pendiente es 0 y si este es vertical porque su pendiente es indeterminada, el ángulo entre estas dos es 90 grados. ¿Por qué? Porque este es vertical y horizontal. El ángulo entre una recta horizontal y una vertical es siempre de 90 grados. ¿Ya? Terminen de copiar hasta aquí, jóvenes, y ahorita continúo. Si tienen alguna duda, me preguntan. Analicen, copien, y si tienen dudas, se anotan, y ahorita que les dé la palabra, me vuelven a decir para que les explique. ¿Ya? Entonces, copien esta diapositiva. ¿Alguna duda? Ya.
He estado avanzando despacito porque me dijeron que hoy tenían un poco más de tiempo. ¿Es así? ¿Verdad, jóvenes? Sí. Ya. Entonces vamos a continuar. Avancemos por lo menos hasta las 11. ¿Listo? Jóvenes. Para que así algunas noches terminemos un poco más temprano. Sobre todo la de jueves que termina a las 11 de la noche. ¿Ya? Ok. El ángulo entre rectas. De esta solamente vamos a ver la fórmula. La fórmula es la tangente del ángulo más corto entre dos rectas, es decir, el ángulo más pequeño entre dos rectas, es la diferencia de las tangentes M2 menos M1 entre 1 más el producto de las dos tangentes. Entre estas dos rectas, el ángulo más pequeño es este. Para calcular el ángulo alfa entre esas dos rectas, lo que se hace es restar las pendientes y luego dividir entre 1 más la multiplicación de las dos pendientes. Y para obtener el ángulo, lo que se hace es lo siguiente. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Voy a insertar la ecuación y les voy a mostrar. Tenemos la tangente del ángulo alfa. Entonces, para hallar el ángulo alfa, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Agarramos y le sacamos la tangente a la menos 1 a ambos miembros. Es decir, tangente a la menos 1 de tangente de alfa. Y aquí tangente a la menos 1 de todo lo que está a ese lado de la igualdad. Ahí. ¿Ya? Entonces, miren, ¿para qué estoy haciendo eso? Para poder calcular cuánto es el ángulo de inclinación. Entonces, lo voy a llamar ahí. Ahí. ¿Ya? ¿Para qué hice? Miren, para lo siguiente. Tangente a la menos... Aquí. Tangente elevado a la menos 1. Y aquí igual. Tangente elevado a la menos 1. ¿Por qué? Porque tangente a la menos 1 de tangente se simplifica entre sí. Se simplifica entre sí y ahí nos va a quedar simplemente la tangente del ángulo. Digo, nos va a quedar directamente el ángulo alfa. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de tangente, el resultado va a ser este de acá. Entonces, el ángulo alfa, que es el ángulo entre esas dos rectas, el ángulo alfa es igual a la tangente a la menos 1 de la resta de las pendientes entre 1 más la multiplicación de las pendientes. ¿Está entendido, jóvenes, cómo se calcula el ángulo de inclinación? Con esta formulita. Y La formulita para calcular el ángulo que hay entre dos rectas. ¿Ya? Esa formulita. Si alguna vez la necesitan, ahí está. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar con lo que me interesa, que es el área de una figura. Entonces, el ángulo de inclinación, el ángulo entre dos rectas se calcula al múltiplo. Al sacar la tangente a la menos 1 de esta cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hallamos cuál es la pendiente de 1, cuál es la pendiente de 2 y reemplazamos acá. Reemplazamos. Decimos en la calculadora, tangente a la menos 1 de
Y aquí primero tenemos que reemplazar cuánto es M2 menos M1, entre 1 por M2 por M1. A ese resultado recién le sacamos tangente a la menos 1. ¿Cómo se hace eso? Con la calculadora puesta en horizontal y luego aplicamos shift. A ver, espérenme un momentito, voy a tratar de activar esa calculadora, ¿ya? Y mostrarles. Esperen. Ya, lo que les decía, jóvenes, el ángulo de inclinación, el ángulo entre dos rectas se lo mide con esta fórmula. Es el ángulo más pequeño que se forma entre dos rectas y se calcula con esta fórmula. La tangente del ángulo entre dos rectas es igual a la resta de las pendientes dividido entre 1 más la multiplicación de las pendientes. Pero eso nos da la tangente de alfa. Para hallar alfa tenemos que despejar, tenemos que eliminar esta tangente. ¿Cómo la eliminamos? Al multiplicar a ambos miembros o al aplicar a ambos miembros la inversa de la tangente, es decir, tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de tangente, se elimina la tangente, nos va a quedar solo alfa. Pero al lado derecho va a aparecer más bien tangente a la menos 1 de todo lo que había. Es así que alfa va a ser tangente a la menos 1 de la resta de las pendientes entre 1 más la multiplicación de las pendientes de las rectas. Un ejemplo. Si la pendiente de la recta 1 es 1,5 y la pendiente de la recta 2 es 1, ¿cuál será el ángulo? Y reemplazamos en esta ecuación los valores de la pendiente 2, de la pendiente 1, y luego vamos a hallar el ángulo alfa entre las dos rectas. Reemplazamos valores. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de 1, pendiente 2, menos pendiente 1 que es 1,5, entre 1 más pendiente 2 que es 1 por menos 1,5 que es la otra pendiente 1. Lo primero que hay que hacer aquí, miren, 1 menos 1,5 es 0,5. 1 más 1 por menos 1,5, lo primero que se tiene que hacer es la multiplicación. 1 por lo que está dentro del paréntesis. Entonces queda 1 más, entre paréntesis, menos 1,5. Ahora sí, el siguiente paso va a ser aplicar la ley de los signos. Más por menos, menos. Va a ser 1 menos 1,5. Nos da 0,5 abajo, 0,5 arriba. Dividimos eso, es 1. Al final sacamos tangente a la menos 1 de 1 y nos sale 45 grados. ¿Ya? Entonces ahí está la recta 2, la recta 1 y los valores de sus pendientes. ¿Listo? Terminen de copiar rapidito y ahorita continuamos con la fórmula para el cálculo del área. ¿Ya? Altura. Espero que aguantemos por lo menos hasta lo siguiente. Miren, un polígono es una figura cerrada. Sí, una figura cerrada. 2 minutitos y terminamos esta explicación, ¿ya? Luego les voy a pasar un video con un ejemplo muy detallado. Un polígono cerrado es una figura cerrada que tiene 3 o más lados. Un triángulo es un polígono. Otros polígonos son un cuadrado, un rectángulo y los paralelogramos. Donde este lado es igual y paralelo al opuesto, este es igual y paralelo al opuesto. Luego están los pentágonos, hexágonos, septágonos, octógonos y demás, ¿no es cierto? Esas son las figuras cerradas llamados polígonos. Entonces, el área de un polígono se calcula de la siguiente manera. Mediante la gráfica de los vértices del polígono que van a darnos mediante coordenadas de puntos. Para dibujar el polígono necesitamos las coordenadas de los puntos y después vamos a unir los puntos sin cruzar. No vamos a ir de aquí hasta acá, luego aquí, allí, sino si hiciéramos eso estaríamos dibujando corbatas, no polígonos. Entonces la regla es ir de un punto al siguiente siguiendo el sentido contrario a las manecillas del reloj, este sentido, ¿ya? Y ponerle nombre a los vértices son las esquinitas, los puntos, los vértices, ponerle nombres en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Ya, partimos de este punto, el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Es decir, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y regresamos al punto 1. Siempre partimos del primer punto, la recta al siguiente, la recta al siguiente, la recta al siguiente y al final volvemos al primer punto, ¿cierto? Después que hayamos dibujado, construimos el determinante colocando las coordenadas de los puntos en el orden en el que los hemos puesto. ¿Ya? Coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Este no es x5. Volvemos al primero. Entonces siempre vamos a volver y repetimos x1, y1. ¿Ya? Y la fórmula para hallar el área del polígono es esta. Es la mitad de el determinante. ¿Y qué es el determinante? Son las coordenadas de los vértices del polígono en orden desde el primer punto hasta el último y al final repetimos el primero. Y el determinante de esto, ¿cómo se desarrolla? Se multiplican de arriba hacia abajo, miren. Así se multiplican y se colocan. Entonces, un medio, ahí está, un medio. De, entre paréntesis, desarrollamos el polígono. Todas las multiplicaciones, x1 por y2, ahí está. Más x2 por y3, ahí está. Más x3 por, en este caso, es un triángulo. Solo tiene 3 puntos y vuelve al primero. Después, multiplicamos hacia arriba, pero cuando multipliquemos hacia arriba nos cuesta más, ¿no? Entonces, cuando hayan multiplicaciones hacia arriba, lo hacemos con negativo. x1 a y3, de x3 a y2, entonces con negativo. De x2 a y1, con negativo. Y hemos desarrollado el determinante. ¿Listo? Entonces, jóvenes, yo les voy a dar una tareita. Saquen una captura aquí, quiero explicarles y les voy a mostrar unos videos para que ya los vayan viendo en el transcurso del día. Ya, saquen una captura acá. Saquen una captura. Y aquí está una tarea. Luego yo les voy a decir cuáles van a presentar. Simplemente quiero hacerles unas explicaciones. Un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. ¿Ya? Un paralelogramo es un paralelo, un cuadrilátero que tiene los lados opuestos iguales entre sí y paralelos entre sí. Es decir, la pendiente de este es igual a la pendiente de este. El lado opuesto entre sí es igual y paralelo entre sí. ¿Ya? En un triángulo rectángulo, si multiplicamos la pendiente de este lado por la pendiente de este lado, entonces nos va a dar -1. O si hacemos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de este lado al cuadrado más la suma de este lado al cuadrado, entonces demostramos que es triángulo, rectángulo. Aquí en estos ejercicios que les estoy mostrando, que quiero que los vayan haciendo, el I1 dice demostrar que los triángulos son isósceles. Entonces, primero dibujan los triángulos. Los vértices los dibujan. Le ponen nombre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Punto 1, punto 2, punto 3. Para demostrar si son isósceles, van a calcular las distancias de los tres lados. Si hay dos distancias iguales, es triángulo isósceles. Calculan el área con la formulita que les mostré hace un momento. ¿Ya? Después, demostrar que son triángulos rectángulos. ¿Cómo lo hacemos? Calculamos las distancias y podemos hacer por el teorema de Pitágoras. Si este lado más largo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados cortos, es un triángulo rectángulo. O hallamos la pendiente de este y la pendiente de este. Si multiplicamos y sale exactamente -1, es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y el área, ya saben, utilizan con la fórmula de la diapositiva anterior. Finalmente, en estos hay que demostrar si son o no son paralelogramos. Entonces, dibujamos los vértices primero.
Colocamos los vértices, los puntitos, le ponemos nombre en sentido contrario a las manecillas del reloj, sin cruzarnos, sin hacer corbatas que se crucen. Y después vemos los lados opuestos. Calculamos su distancia y vemos. Si son iguales, ya está la mitad de la demostración. Calculamos su pendiente de este y la pendiente de este. Si son iguales, son paralelos. Si estos dos otros lados son iguales entre sí y son paralelos entre sí, paralelogramo. Para hallar el área, usamos la fórmula anterior. ¿Ya? Entonces, sáquenle una captura de pantalla a esta diapositiva, jóvenes. Sáquenle una captura de pantalla. Y les voy a mostrar ahorita un video. Les voy a enviar directamente a WhatsApp antes de que se desconecten. Aquí vamos a terminar. Vayan sacándole captura también a esto. Y aquí vamos a terminar hoy. Yo les voy a cargar ahorita videos bien explicados de cómo se hacen estos ejercicios. ¿Ya? Y quiero que vayan haciendo de 2 en 2, si es posible en grupos de 2 en 2, vayan haciendo estos ejercicios. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿O comentario? Y dice, no tenemos que resolver todos los ejercicios que están ahí. Para estudiar, para practicar, sí. Después me los van a presentar. Yo voy a escoger uno de este y uno de este. Les voy a decir cuáles me lo van a presentar bien en limpio como tarea. ¿No? Como tarea para entregar, me van a presentar uno de cada uno. Yo les voy a decir cuáles, pero para estudiar, para practicar, háganlos toditos. ¿Listo? Háganlo en parejas. Pueden hacerlo en parejas, viven relativamente cerca o hay algunos que viven en comunidades alejadas. Joven. Por acá por el- Bueno, A ver, sería bueno que se pongan de acuerdo y si es que pueden hacerlo en parejas para poder hacer el trabajo. O si en una comunidad viven 3, ahí les voy a permitir que hagan entre 3. ¿Listo? ¿Está entendido? Vayan haciendo. Sí. Yo ahorita les voy a subir los videos al WhatsApp y a Moodle también para que vean exactamente cómo se hace los ejemplos. Les voy a mandar y una explicación más detallada. ¿Ya? Entonces van a poner atención a esos videos. Y ya saben, los videos los van a ir viendo y van a ir tomando apuntes, van a ir resolviendo ustedes mismos. Ya, les recomiendo que primero vean los videos antes de resolver estos ejercicios para que se ubiquen cómo se resuelven. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces aquí terminaríamos. Nos vemos nuevamente el día lunes en la noche y ahí me dicen algo. Pero vean los videos y vayan haciendo por lo menos un ejercicio de cada uno para ver si tienen dudas y lo que yo les explique. ¿Listo? Ya. Aquí terminaríamos entonces, jóvenes.